Brenda Quevedo, Juana Hilda Gómez Lomelí, César Freire, Jacobo Tagle y Albert y Tony Castillo Cruz son nombres que quizá no te suenen tanto como el de Hugo Alberto Wallace e Isabel Miranda de Wallace, pero ellos encabezan la lista de decenas de víctimas de uno de los casos judiciales más reconocidos y cuestionados de los últimos años. Ellos son el motor y los protagonistas del nuevo libro del periodista Ricardo Rafael, Fabricación. Fabricación es un relato sobre el sistema de justicia mexicano. Hay que decir que al origen a mí lo que me importaba mucho, o lo que me sigue importando mucho, es entender cómo se produce tanta injusticia en nuestro país, asumiendo que esta deriva de que se produzca tanta falsedad. Y la falsedad a su vez provoca violencia. Entonces el círculo entre mentiras, injusticia y violencia que ha ocupado buena parte de mi trabajo intelectual, académico, incluso como escritor. Y los casos judiciales son como para los médicos, ¿no? Para los abogados, son los que nos permiten como radiografiar el sistema, saber dónde están las fallas, ¿no? Cuál es el déficit de recursos o cuál es el abuso de corrupción o dónde está la arbitrariedad del poder. El caso Wallace, yo diría, es el que entre todos más me ha enseñado sobre el sistema de injusticia que tiene el país. Fabricación es un zoom a lo que Ricardo Rafael ha llamado el sistema de injusticia mexicano. Un modus operandi en el que el Estado mexicano se ha vuelto especialista en montajes de casos. ¿De qué le sirve al gobierno, al sistema judicial, crear culpables en lugar de detener a los verdaderos responsables de conductas ilícitas? Son hacedores de guiones y las pruebas que construyen, que fabrican, son para que esos guiones funcionen, pero no son buscadores de la verdad y por lo tanto no son buscadores de la justicia y por lo tanto, como decía hace un momento, son responsables de la violencia que estamos viviendo. Y en esta lógica, pues en efecto descubro que para no perseguir casos, para no perseguir bandas de secuestradores, crímenes reales, la autoridad mexicana pues se le da bien fabricar otros asuntos. De esa manera demuestra que es eficaz y protege a los verdaderos criminales. Ricardo Rafael es periodista desde hace más de 30 años. Es analista político, autor de libros como El hijo de la guerra, Los socios del Bester, Periodismo urgente o Mi reinato, la otra desigualdad. Es conductor en Canal 11, columnista en Milenio, Proceso y The Washington Post. Y dedicó los últimos 6 años a investigar qué había detrás del caso Wallace, cuando las dudas sobre las piezas de esta historia eran mucho más que las certezas. Y después de esta investigación, ¿quién es Isabel Miranda de Wallace? Ella es una mujer con una enorme inteligencia, con dolores en el alma que la volvieron una mujer muy cruel. La verdad es que sí me sorprende su grado de ambición y de crueldad. Pero ciertamente no habría sido una crueldad que llegara demasiado lejos. La habría sufrido su hijo, su familia, su entorno, pero no habría llegado muy lejos. El tema es que el Estado mexicano se convirtió en su arma, en su cómplice. Sin un Estado como el nuestro, igual de cruel, su crueldad se habría quedado chiquita. Con todo ese entramado de crueldad estatal, la pequeña Isabel Miranda se volvió un personaje monstruoso de la historia de la injusticia en nuestro país. Y lo digo con franqueza, igual que habría estado el fiscal Lobo, que es el que en el Santo Oficio persiguió y quemó judíos, yo diría, Isabel Miranda, con la serie de víctimas a las que les despedazó la vida, merece un lugar junto al fiscal Lobo. Lo digo sin exageración. Tenían adentro un secuestrado y ahí mismo tenían una fosa con una persona muerta. Eso es lo que queremos para nosotros, la sociedad. No lo merecemos. Nosotros merecemos garantías. Y si la garantía es la pena de muerte, que imponga la pena de muerte. Pero estamos en 2025 y hace 20 años hubo una voz que empezó con el discurso bukeleano en México y fue Isabel Miranda de Wallace. La verdad es que la endiosamos, la cargamos en hombros, la volvimos heroína, pero ahora en estos años que recorrí, todos sus discursos durante estos años
pues ella proponía castrar a los pedófilos, ponerles una alarma a cualquiera que estuviera acusado para que entrara a cualquier lugar y sonara en los camiones y en los aeropuertos. Pena de muerte para todo el mundo. Que el ejército se hiciera cargo de perseguir a los criminales porque las policías todas eran corruptas. A todos los quería con penas de 170, 140 años. En el caso de las víctimas de su caso, pues la primera instancia el juez a una le entregó 26, al otro 47 y se puso furioso, ¿no? Esos años son insuficientes, y logró que a la de 26 le acabaran entregando 47 y al de 47 le entregaran 130 años. Es decir, hay una idea bukeliana cuyo origen, no diría es en Isabel Miranda, pero Isabel Miranda resuena con una época de ese punitivismo, pues que le permite a los políticos llenarse la garganta de palabras que en ese momento les entregan popularidad, pero que no sirven para nada para pacificar al país y sobre todo para procurar justicia. Este año se cumplen 20 años del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Torres Miranda, hijo de Isabel Miranda Torres. 2005. Un año en que la palabra secuestro estremecía a la sociedad mexicana. Un mes antes del caso Wallace, el exfutbolista y director técnico argentino Rubén Omar Romano había sido secuestrado en la Ciudad de México, y a finales de ese año el mundo vio en cámaras la detención de la banda del Zodiaco, y los nombres de Florence Cassés e Israel Vallarta se inscribieron en la larga lista de los casos judiciales que acaparaban los encabezados de periódicos y televisoras. ¿Qué nos dice el caso Wallace del México de entonces y del de hoy? Pues estas mujeres tomaron el control de su vida, de su cuerpo. Sí, se iban de antro, hoy es normalísimo, pero entonces se iban hasta las 2 de la mañana, qué terrible, ¿no? Vivían solas. ¿Cómo se atrevían a vivir solas? Se mantenían solas, ¿no? Entonces, lo que uno observa en esos primeros años del siglo XX, 2005, 2006, es cómo están chocando las dos visiones. Por eso Isabel Miranda es la voz del conservadurismo. Por eso Martín Moreno, ¿no? Sacan literalmente pues la espada de la decencia, ¿no? Y las buenas voluntades cristianas. Y del otro lado, las juventudes se están moviendo y las están castigando. Los argumentos que uno encuentra en el expediente contra todos estos muchachos, tenían 25, 23 años, 26 años, 27 años, todos estos muchachos son, pues ahora los llamamos jovenearlos, pero es violencia contra esos jóvenes. ¿Qué pasó hacia adelante? Continuamos haciendo lo mismo. Mientras más libertades iban consiguiendo las nuevas generaciones, bien ganadas, merecidas, había un Estado dispuesto a penalizarlos, condenarlos, criminalizarlos, y bueno, pues fueron encontrando lugares donde vivir protegidos. No voy a justificar su entrada a los campos de la ilegalidad, pero creo que una sociedad que así como el 68 no entendió una generación que estaba llegando, yo creo que en el 2005 la sociedad no entendió una generación que estaba llegando. Y en ese sentido, el caso Wallace ya no es solamente el caso criminal con una descubierta de pruebas sembradas, en fin. Es otra vez, quiero insistir, es un fresco de nuestra época donde claramente se ve el arribo de un nuevo paradigma, una nueva forma de vivirse, ¿no? Pluralmente. No solamente se acabó el PRI, se acaban una enorme cantidad de mitos y vemos el rechazo conservador tratando de contener los cambios. Y esto se expresa normalmente en los casos judiciales. Había, insisto, una autoridad y las buenas costumbres que no aceptaban lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que por eso estos muchachos son también víctimas de esa época y de esa mala comprensión. ¿Y cómo no considerar como víctimas a Brenda, a Juana Hilda, a Jacobo, a César, a Albert y Tony, jóvenes menores de 30 en el 2005, si fueron expuestos como secuestradores y asesinos con sus rostros en espectaculares, con confesiones obtenidas bajo tortura y perseguidos por una mujer que ejemplifica cómo el poder económico y político pesa en este país, más que la verdad y la justicia? Claro que la pregunta que uno se hace no es quiénes son los narcos o quién es el narco más malo o cuál es el mejor narco corrido, es dónde surgió el mal, esta maldad, este envilecimiento. Entonces, Hijo de la Guerra es un esfuerzo por conversar con uno de los fundadores de los Zetas. Es que a finales de los 90, a principios de este siglo, surge esa célula que la verdad son los maestros del mal del resto de los brazos armados, de los otros cárteles, obviamente del suyo. Pero esta es una mirada del mal, lo voy a plantear así, a ras de tierra y hacia arriba, como si colocara la cámara
¿no? Desde abajo hacia arriba. Me faltaba la otra mirada. Es decir, colocar la cámara desde la cúspide del poder y entender cómo se produjo esta violencia y esta maldad. Y en ese sentido, cuando pasa frente a mí el caso Wallace, digo, aquí tengo la manera de mirar el otro lado. Y pasó por casualidad. La verdad es que yo no habría supuesto que era un caso fabricado, sino es porque un defensor de derechos humanos canadiense, David Bertet, me puso el caso en suerte. Me dijo, échale un ojo a esto. Guadalupe Lizárraga acababa de publicar un libro electrónico donde se reunía buena parte del material que ella había investigado y otros periodistas habían investigado. Y en ese momento mi interés no es el caso Wallace, es cómo puedo observar el aparato de injusticia visto desde arriba. Después del 2005, otros casos como el secuestro del niño Fernando Martí, el de Silvia Vargas o el de Diego Fernández de Ceballos acentuaron el enojo social y el discurso punitivista de Isabel Miranda de Wallace, que, potenciado por el respaldo de personajes como el expresidente Felipe Calderón o el hoy preso Genaro García Luna, se convirtieron en el ejemplo de los hacedores de guiones que tienen en la cárcel a miles de mexicanos cuya culpabilidad no ha sido probada y que, como las víctimas de este caso, llevan años presos sin sentencia o cuyos expedientes evidencian irregularidades y aún así fueron sentenciados. ¿Cómo legitimó el caso Wallace a este Estado que fabrica casos? Se volvieron expertos en esto, la fabricación de pruebas, la fabricación de testimonios, la construcción de guiones, casi de cine, forzar a que las pruebas quepan dentro de ese guión. Es una manera de construir un caso y de esa manera ocultar el otro. El caso Ayotzinapa cubre exactamente con estos requisitos. Yo me fabrico una verdad histórica, digo que a los muchachos, a todos los quemaron en Cocula, luego digo, ay no fueron a todos, pero a la mayoría de los... Y entonces tengo a la población distraída, el procurador puede decir, ya acabé o ya me cansé, y cuando se empieza a hacer una investigación en serio, resulta que le dedicaron miles de recursos, a ver, 1,000 millones de pesos le entregaron a Murillo Karam, y con eso escondió realmente lo que pudo haber sucedido. Entonces me parece que no es una excepción, la manera como opera el Estado mexicano. Isabel Miranda es un doble fraude, porque ella no era una madre buscadora, porque sabía muy bien dónde estaba su hijo, porque no era la madre de un desaparecido, porque nunca desapareció, o en todo caso, él se desapareció para ocultar un crimen mayor. Entonces, era un fraude de un lado, y por el otro lado se sumó a la construcción de otro fraude, que es la invención de una banda de secuestradores que le dio mucha fama a ella y a todos a quienes persiguieron, lo cual a esos funcionarios les dieron larga vida en sus dependencias, al punto donde el fiscal que abrió por primera vez el expediente, que se llama Rodrigo Archundia, es el primer fabricador, es el mismo sujeto que ingresa al vertedero, al basurero de Cocula, aquella mañana, detectado luego por los drones de la Marina, y por lo tanto el fabricante primero de la versión de Cocula. Entonces son los mismos personajes haciendo lo mismo durante muchísimos años. En realidad, ese grupo ganó culturalmente. Lo voy a decir más fuerte, colonizó a la izquierda, convenció a Andrés Manuel López Obrador de sus argumentos. Y la 4T los hizo propios. No hay forma de evitar que esto que este libro relata deje de ocurrir si no cambian de fondo muchas cosas que no han cambiado. Y yo diría, en esencia, las fiscalías, el Ministerio Público, las pruebas periciales, la Defensoría Pública, ¿no? Las cárceles, sí, son cosas que no han cambiado. La entrada del ejército y la votación de los jueces no van a cambiar la esencia de este sistema punitivista. Y eso es lo que a mí en algún lugar parece el reclamo principal. Los de antes y los de ahora siguen siendo cómplices de un sistema injusto, arbitrario y muy demagógico. Y frente al poder económico y social de una mujer como Isabel, ¿qué costo tiene investigar y evidenciar sus mentiras? Yo creo que el más importante es el conocimiento. Yo tengo siempre en la cabeza la metáfora mediterránea que luego retomó la Biblia, que el problema cuando la serpiente le entrega la manzana a Eva es que después de morderla hay que parir con dolor y uno abandona el paraíso y uno hay que trabajar con el sudor de la frente. Es decir, uno adquiere conciencia y la conciencia es dolorosísima. Sí, creo que hubo noches y hubo meses
de mucha angustia, de conversar con las víctimas, de escuchar testimonios, en fin, que me fueron martillando el alma y luego el alma no vuelve a ser la misma. A lo mejor es una virtud, a lo mejor. En este caso me faltaban piezas de información, lo cual me llevó a seguir una práctica que es común en nuestro oficio, que es empezar a soltar información como quien mueve ese árbol para ver si caen otras manzanas. Y pasó tal cual. Soltaba yo una pieza, alguien se comunicaba, me escribía por Facebook. Buena parte de las fuentes estaban, pero otra muy buena cayó después, gracias a la liberación de esa información. Pero el problema es que cada vez que fue liberando información, la señora Wallace iba reaccionando. Primero me acusó de secuestrador, luego de estar ligado al crimen organizado. La última que fue preciosa fue que un criminal me había entregado dinero para que yo sobornara al presidente de la Corte, entonces Arturo Saldívar, para que él atrajera el caso, ¿no? Que está ahora en la Corte. 300,000 pesos dice que le di. Yo de repente me puse muy triste porque por dos razones. Una, porque costara solo 300,000 pesos sobornar al ministro, al presidente de la Corte, o porque yo no tengo 300,000 pesos para hacer una cosa así. Que ella llenó de espectaculares contra la Corte, la ciudad, y pues es muy difícil darle la batalla a los espectaculares, pues ¿quién tiene el poder de hacerlo? Cada uno cuesta 400,000 pesos al mes. Ella puso 15 a la cosa de año y medio. Pero luego resbaló, arrogante como es o era, y entonces se lleva toda esa información a una exposición en el Parque México, en el Parque Limber, que por cierto está muy cerca de donde yo me muevo, y entonces se me ocurrió provocar y invité vía redes sociales a una visita guiada por esa exposición. Y 4 cuadras antes me mandó golpeadores. O sea, gente encapuchada, con cubrebocas, en fin, que no sabían muy bien a qué iba, solo tenían la instrucción de no dejarme pasar. Estuvimos hablando, Alcaldía Cuauhtémoc, corazón turístico de la ciudad, pues saqué el Instagram y grabé, estaba registrado, se me echaron encima, en fin, yo creo que liderados por su hermano, por Roberto Miranda, no tengo evidencia, pero bueno, claramente lo que no quería es que llegara. Alcancé a colarme, me lastimé una pierna, en fin. Y la otra que esa sí me dolió mucho, lo tengo que decir, es que por el libro sobre el Z, por Hijo de la Guerra, Inteligencia Militar pinchó mi teléfono con Pegasus, lo infectó con Pegasus. Y extrajeron información vital, importante, por ejemplo el teléfono de mi hijo menor de edad. Y luego alguien dentro del Estado Mayor de la Defensa, que es donde está Inteligencia Militar, le entregó parte de esta información, comunicaciones que yo había tenido a Isabel Miranda. Y sobre eso ella montó el caso. Entonces, no solamente es la sensación de vulnerabilidad que te deja estar vulnerable a Pegasus, lo cual toda tu información, incluido cuentas bancarias, en fin, el teléfono de tu hijo está, filtrado, sino que esa información tan sensible se le entregaron a un particular. El caso Wallace se sostiene en 2 pruebas que ya están más que controvertidas y evidenciadas como falsas. La gota de sangre de Hugo Alberto, supuestamente encontrada en un departamento que buscaba corroborar que ahí había sido asesinado, y la confesión de Juana Hilda, una de las 6 personas en prisión por el caso, que ya ha sido probado que fue obtenida bajo tortura. Frente a tantas dudas, ¿qué papel jugó un sector de la prensa que actuó como una pieza más de esta fabricación? Hay varias personas de nuestro gremio que me llevan tratando muy raro las últimas semanas porque no están dispuestas siquiera a leer las primeras páginas. Como si en automático fabricación es una fabricación o es una mentira. No podrían regresar sobre sus pasos y preguntarse si no se equivocaron cuando se volvieron tan amigas, tan amigos de Isabel Miranda. No hicieron su tarea de hacer las preguntas y tomar la distancia de los personajes que tenemos que tomar los periodistas, sino que además cuando empieza a desmoronarse el caso y a esta persona se le empieza a caer el maquillaje y se ve realmente quién es, le empiezan a sentir como si fuera personal. Y entonces a quien está diciendo la verdad se le acusa de un atacante del calderonismo, de chairo, ¿no? De estar en asuntos interesados, cuando el periodismo no puede montarse en esos argumentos, en esos mapas mentales. O sea, hay una prensa que se dedica a legitimar políticos y actores políticos, y otra en la que yo me siento más cómodo, que respeto mucho, pues que vivimos en la duda, que
que no tenemos certezas absolutas y que por eso nos dedicamos a este oficio, cuyo germen es hacer preguntas. Este no es un libro que resuelva el caso Wallace y que resuelva completamente los enigmas, pero sí hace las preguntas y lleva a otras preguntas y encontrar evidencia pues que tendría que ser tomada en cuenta, sobre todo por aquella prensa que la abrazó, la cargó y la convirtió en el personaje en el que es. En la coyuntura de la publicación de Fabricación, de editorial Six Barral, la familia Wallace dio a conocer que Isabel Miranda había muerto. Una muerte que, sin que se pueda probar, despertó dudas, lo cual ya dice mucho, pero que canceló la posibilidad de que esta mujer y el tráfico de influencias que hubiera usado para presuntamente inventar el secuestro y muerte de su hijo tenga una rendición de cuentas. ¿Qué pueden esperar ahora las víctimas del caso que siguen privadas de su libertad ahora que Isabel Miranda ya no está? Por decisión de la ministra Margarita Ríos Fajad se atrajo el caso. ¿Qué es lo que se atrajo? El amparo que presentó Juana Hilda, después de que la sentenciaron por una confesión que ella asegura fue obtenida mediante coacción. Este amparo, tengo entendido, va a resolverse antes de la elección judicial. Y dado los argumentos, olvídese el conjunto de argumentos periodísticos que yo ofrezco aquí. El conjunto de argumentos jurídicos son contundentes para dictar amparo liso y llano. ¿Qué quiere decir? Que igual como una extranjera logró salir libre e irse, ahora una mexicana, ya le toca una mexicana, ¿no? Porque hay que decir que Florence Cassés salió, entre otras razones, porque era extranjera, no nada más porque merecía justicia. Ahí sigue Israel Vallarta, ¿no? Juana Hilda González Lomelí merece salir. Y en el momento que su confesión caiga, el caso entero se cae. Esa es la pieza principal y una gota de sangre que está más corrompida que nada. ¿Y qué es lo que uno esperaría? Bueno, que en el caso de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, que tienen más de 17 años sin sentencia en primera instancia, se les liberara. ¿Qué esperaría? Que el amparo que también metieron César Freire y los hermanos Castillo fuera resuelto a su favor. O sea, eso es lo que supongo que tendrá que ocurrir. A todo el Estado le conviene que se haga justicia con estas personas que tienen recomendaciones de la ONU, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, con investigaciones de este tamaño. Ahora, ¿a quién no le conviene? Pues a los que fueron cómplices. ¿Por qué una madre inventaría el secuestro y asesinato de su hijo? Ricardo Rafael deja en Fabricación una idea que pone el caso Wallace como un ejemplo del modus operandi del Estado. Cuando un crimen se inventa es para ocultar un crimen mayor, que en este caso es revelado en el libro. Como él mismo dice, es hora de que esta mujer no sea el centro de la conversación, sino las víctimas. Frente a todo esto que pareciera negativo, lo volvería a hacer por una razón, por lo que le aprendí a las víctimas. Enriqueta Cruz, la mamá de Brenda, la propia Brenda ahora que está en prisión domiciliaria, que pude hablar con ella, a la mamá de los hermanos Castillo, al tío Luis de los hermanos Castillo, a Raquel Dovín, a Judith, a Omar, el hermano de Brenda, en fin, son personajes muy luminosos porque también la vida los cinceló. Apenas sus voces se van a empezar a escuchar, apenas la sociedad mexicana se va a beneficiar, como yo me beneficié, de la fuerza moral de estas personas. Entonces, todo lo que le dije antes, lo disminuyo porque así lo merece, frente a lo que aprendí, lo que me entregó como ser humano. Y en otras palabras, la serpiente no solamente entrega manzanas del mal, acuérdense que el árbol era el del bien y del mal, esa otra parte, ese otro fruto, creo que es donde se encuentra parte de la respuesta que andamos buscando de cómo resolvernos la paz en este país.